no debemos utilizar las estadísticas como los borrachos utilizan las farolas, para apoyarse en ellas y no para ver. Entonces, yo sí que pediría que en el tercer trimestre se calculen bajo esos dos criterios, para que podamos tener una serie histórica consistente. Por otro lado, a nosotros nos preocupa igualmente el hecho de que los intereses de demora del segundo trimestre han sido 300.000 euros. Los intereses de demora creemos que es algo que se podría evitar pagar. No sabemos si en su totalidad, pero indican problemas de gestión. Son indicadores de problemas de gestión en los pagos. Por otro lado, quiero hacer notar que este segundo trimestre había 1,5 millones de euros en facturas o documentos pendientes de pago, fuera del periodo ya legal de pago al final del trimestre. Bueno, estos documentos, estos retrasos en el pago pueden obedecer a causas muy diversas. Puede ser por un desacuerdo con alguien que presta un servicio o lo que sea, pero puede ser también por un retraso sistemático con algunos proveedores de materiales, que igual son pequeños empresarios. Es muy difícil trabajar para administraciones públicas que pagan tarde siendo pequeño empresario, porque te obliga a tener una estructura financiera que los pequeños empresarios muchas veces no tienen. Entonces, si decimos que estamos por el pequeño empresario, y si decimos que estamos por cumplir la ley, habría que tratar de llegar a esos 30 días, ¿no? Lo digo por ser consistentes con el discurso que hemos estado escuchando en los últimos puntos relacionados con temas de Hacienda, en los que hemos escuchado, pues, como el equipo de gobierno se vanagloria de cumplir a rajatabla una ley Montoro, que a nosotros no nos gusta, una ley Montoro que no ha hecho más que alabar cada vez que la ha mencionado, y que ha traído tantísimos problemas en este y en otros ayuntamientos. Y luego, cuando incumple un precepto de esta ley, que insisto, téngase en su justa medida, no se incumple un precepto de la ley nada más en este punto. Pero claro, ahí hay una inconsistencia muy grande. O sea, cuando se está discutiendo temas de economía y de Hacienda, pues claro, la demagogia puede pasar malas pasadas. Y nada más por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Partido Socialista. No creo, como decía el concejal de Cambiemos Villalba, que se puedan aplicar dos criterios para la contabilización del periodo medio de pagos, porque además lo que hay que hacer es aplicar la ley actual. Lo que yo creo es que no lo han entendido bien, señora Gil Matesanz, porque realmente ahora lo que constriñe más a la Administración y tienen que de verdad reflejar que están pagando a 30 días. Porque vuelvo a San Google, que viene muy bien en estas ocasiones, y dice: se acabó la trampa para calcular el plazo en el que las administraciones públicas tienen que pagar sus facturas. Desde el 1 de abril, los ayuntamientos, comunidades y Administración Central del Estado tendrán que saldar la deuda con sus proveedores en un plazo real de 30 días si quieren cumplir con la ley de morosidad. A diferencia de lo que sucedía hasta entonces, el plazo comenzará a contar desde el registro de la factura y no a partir de los primeros 30 días, que es lo que estaba ocurriendo entonces, lo que en la práctica significa que las administraciones se quedan sin esa suerte de periodo de gracia para pagar la deuda comercial. Dice: el cambio viene impuesto por una directiva europea que obliga a España a modificar la forma de calcular el plazo con el objetivo de reflejar la verdadera demora en el pago de la deuda. De hecho, la fórmula de cálculo que se había llevado a cabo hasta el 1 de abril, en la que los días de pago se cuentan desde los 30 posteriores a la entrada de la factura en el registro administrativo, había permitido a algunas administraciones que tienen un periodo medio de pago negativo se abonan la factura en los 30 días naturales desde la presentación de la factura. O sea, que lo que quiere decir ahora es que realmente tendrán que hacerlo desde el momento en que se registra la factura y no en los 30 días posteriores. Aún así, antes de que la señora Gil Matesanz me indique que cuando gobernábamos nosotros en este ayuntamiento pagábamos muy tarde o no pagábamos, le puedo decir que nos pasaba a nosotros y a la mayoría de los ayuntamientos, excepto Fuenlabrada, que hay un honroso ejemplo que siempre ha pagado a punto. Si hubiéramos tenido nosotros ese plan de pago a proveedores, que sí sacó adelante el gobierno del Partido Popular Central, pues
no nos hubiera quedado otra, porque es que estás ajustado a cumplir la ley como el resto de ayuntamientos. Lo que llama muchísimo la atención, y ya se lo hemos indicado en otras ocasiones, es que en 2015, cuando más deuda había, cuando peor estábamos en medio de la crisis, este ayuntamiento llegó a pagar en 17 días. En 2016 se subió a 40, aún así estamos hablando de unos periodos bastante cortos. Pero es que en el último trimestre de 2017 se llegó a retrasar el pago a proveedores en 105 días. Bien, nos alegra que en este primer trimestre y en este segundo se haya cortado de 50 y ahora se ha subido un poquito a 60 días. No son periodos de pago muy amplios, de hecho no estamos entre los ayuntamientos que más tarde pagamos, pero sí que hay que tener en cuenta que en el anexo de tesorería que firma el nuevo tesorero, pues vuelve a decir que según los datos arrojados por la contabilidad se habrá incumplido el plazo de pago y son susceptibles de ser reclamadas las costas, intereses y procedimientos de la ley de morosidad. Y ese es un problema que seguimos teniendo porque el año pasado esta mala gestión de la deuda y de la gestión de pagos pues tuvo un coste muy significativo, que fue de más de 1,5 millones de euros en estos intereses. Por lo tanto, basta que ahora vamos a estar todavía más constreñidos, habrá que hacer un esfuerzo mayor para reducir este periodo medio de pago y ponernos al día en cuanto a los 30 días que se debe de pagar. No obstante, nos llama muchísimo la atención la diferencia que había en los 17 días que se pagaban en 2015 y que ahora sea pues más del doble. Incluso el año pasado pues llegamos a 105 días, con lo que eso supone de incremento de intereses. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Gracias. Pues cuánto lo siento. Yo creí que traía una buena noticia y les he amargado la tarde diciéndoles que hemos reducido el periodo medio de pago y que se verá el próximo trimestre. Lo siento, yo estoy encantada, el Gobierno, el equipo de Gobierno está encantado, a ustedes les he fastidiado, pero las cosas son así. El Gobierno del Partido Popular no guarda facturas en los cajones, así que por lo menos a este Gobierno eso no le va a ocurrir. Los intereses de demora, bueno, ha sido el señor Terrón el primero que lo ha comentado, pero todos los demás también lo han expuesto. Los intereses de demora corresponden en su mayoría a los intereses de la tasa de incendio que no se paga. Esos son el mayor número de intereses. Puede que haya alguna factura que pues no hemos estado de acuerdo y luego nos han reclamado los intereses desde que está registrada, pero normalmente, o sea, la mayor cantidad es la tasa de incendios. Y, por ejemplo, en este trimestre que acabamos de pasar, el resto ha sido 0 euros. Pues si te viene una sentencia que tienes que pagar 50.000, pues pagas 50.000, pero lo normal es que cada año haya menos intereses de demora, excepto en esa deuda que tenemos con la tasa de incendios. Es que es así, no podemos evitarlo, no vamos a dejar ni pagar la tasa ni de pagar los intereses que corresponden a esa deuda. Es muy difícil corregir el periodo medio de pago. Efectivamente, en 2015 empezamos en 17, porque es cuando empezaba a contabilizarse el periodo medio de pago. Pero ya digo que es que las facturas se tienen en cuenta desde 2014. Ya hay facturas pendientes de pago desde 2014, pues supongo que en la mayoría de los casos porque no estamos de acuerdo con ese servicio prestado. No lo sé, depende de las áreas el por qué no han tramitado esa factura. Y esos días se van acumulando, pero yo soy de letras puras y es fácil de entender. Es muy difícil corregir esos días que ya se han venido acumulando cuando se cuentan facturas desde 2014, de pronto no va a aparecer el periodo medio de pago en 0 euros. Ya me lo ha dicho más veces, no me ofende, es que la realidad es así. A lo mejor el que no lo entienda se lo cree, pero es que es muy difícil y lo normal es que vaya a más. No nos lo hemos inventado en este ayuntamiento, como ha leído don Bernardo, es una ley que se ha aplicado a los entes locales, la ley 1040/2000, la 635, sí, gracias, la 1040/2017. He cambiado de hoja y ya lo he perdido. Y es el que ha cambiado el criterio. Y como ha leído, número de días de pago a la fecha de aprobación de la documentación que acrediten la conformidad con los bienes entregados. Algún detalle más concreto, cuando quiera hablamos con el tesorero y se lo explica, pero yo de verdad que me siento incapaz de explicar los criterios. Esto es algo que hacen los técnicos y a mí me lo explican, lo entiendo y lo que intento es corregir y que cada vez
lo siento, cada vez sea inferior el periodo medio de pago, pero yo no sé explicarle el porqué, esos criterios de una ley además que acaba de entrar en vigor. Y sobre todo lo que siento es que no se haya fijado en el detalle que les he dicho, que en el trimestre anterior había 2.617.000